Buenos días para todos. Lunes 27 de junio. Bienvenidos nuevamente hacia Amanece Venezuela. Caiga quien caiga a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Estamos también en NEC Noticias y en Caiga quien caiga CQC TV, por lo menos en la parte de audio. Estamos también en las plataformas de Spotify, las plataformas de Amazon, de Google, de Apple. Ahí estamos también en Spreaker.com. Y por supuesto en streaming en avilaradioonline.com. Saludos a todos. Lunes 27 de junio, un día muy importante, sobre todo en nuestro país, Venezuela. Se celebra el Día del Periodismo, el Día de los Comunicadores, el Día de los que hacemos posible que muchas veces usted se entere de las cosas. Lamentablemente en Venezuela, producto de la persecución, producto de la instigación, el periodismo atraviesa uno de los peores momentos u otro año de peores momentos en Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas, y está mi amigo, y en este momento se me olvida el nombre, señala que hay unos 2.000 periodistas que han migrado. Yo creo que son mucho más. Muchos periodistas, incluso algunos que son periodistas o comunicadores y no ejercen la profesión, han migrado y no es fácil migrar porque, sobre todo, por ejemplo, en México, también el periodismo es duramente combatido, se paga con la vida, ni hablar desde Cuba, de Nicaragua. En el propio Colombia es difícil, duro el ejercicio del periodismo. Es decir, hay un problema mundial en contra de la comunicación, de la información, del cubrimiento de esa parte que hace la vida posible, estar informado. Miren, quería también reflejar de alguna manera el hacer un llamado nuevamente para que el periodismo retome el papel. No creo en otro periodismo que no sea antipoder. El periodismo nació para ser la voz de los que no tienen voz, para reflejar aquello que molesta. Por eso quizás nuestro eslogan, caiga quien caiga y duélale quien le duela, aunque el amigo Miguel Ángel se apropió de esa parte, pero ese eslogan lo tenemos nosotros desde hace mucho completo. El periodismo nació para eso, para molestar, para incomodar, para decir lo que pocos se atreven a decir. Eso es el periodismo, para no ocultar nada. Incluso muchas veces contra lo que uno cree. Nosotros en nuestros portales tratamos de hacer eso, ¿no? En caigaquiencaiga.net nosotros no censuramos a nadie, porque la censura es un fenómeno que practica tanto el comunistoide, socialista, izquierdista, como el demócrata. Es practicado o el liberal. Es decir, en Venezuela vemos el fenómeno donde te censura la gente que ejerce la representación del país a lo interno, que es Nicolás Maduro, y también te censura la gente que ejerce la representación del país en el exterior, como es Guaidó. Contra todo eso combatimos nosotros. Hoy lunes 27 de junio, por cierto, queríamos señalar que el tema de Gustavo Petro sigue siendo el tema que ocupa la atención. Y hay varias circunstancias que van a demostrar qué tanto Petro se va a comprometer o va a estar comprometido o va a ser un soporte de Nicolás Maduro o de la izquierda venezolana chavista. Porque en Venezuela hay varios tipos de izquierda. Hay la izquierda venezolana que representa Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, hasta Primero Justicia, qué sé yo, y hay la izquierda bolivariana, que es la que se parece a lo que ocurre en Cuba, a lo que ocurre en Rusia, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver los hechos
van a ir demostrando hasta dónde está comprometido el señor Petro. Pudiera Petro ser un aliado, pudiera ser un socio, pudiera ser un jefe. Los hechos lo van a demostrar. Lo primero, la invitación de Nicolás Maduro a la toma de posesión de Petro. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? La de segundo, la apertura de relaciones entre los dos países, ruptura que se ha dado por parte del gobierno venezolano y no de Colombia. Es decir, el señor Gustavo Duque nunca cerró la frontera, la cerró fue el señor Maduro, no Gustavo Duque, no, perdón, Iván Duque. Gustavo Duque es el alcalde de Chacao, no Iván Duque. Vamos a ver hasta dónde se da esa reapertura de relaciones, o esa nueva relación comercial y política entre Venezuela y Colombia. El tercer elemento, y estamos esperando muchos a la expectativa, lo que haga el señor Gustavo Petro con la empresa Monómeros. Monómeros que se ha convertido en el foco de corrupción del gobierno interino y sus aliados. Por cierto, aliados que están, no sabemos si están con Guaidó o en algunas cosas están con Guaidó, pero en otras están con Nicolás Maduro. Eso también va a ser una prueba fundamental. Lo que sí sé yo es que los primeros años de Gustavo Petro no van a ser, como suele ocurrir en estos casos, con lo que va a pasar después de 3, 4 años. Gustavo Petro va a buscar, ustedes se van a recordar de mí, se va a buscar consolidar, eternizar en el poder, de que le va a meter la mano a la parte electoral, a las reglas en Colombia, le va a meter la mano. Los primeros años va a depender un poco porque vamos a estar claros, es un Petro que ganó, es una sociedad que está de por mitad, 50 y 50. A diferencia de Venezuela cuando ganó Chávez, Chávez dio una pela, Petro ganó por una lengua. Final de fotografía. Esa otra Colombia, vamos a ver qué hace, porque en esa otra Colombia está uno de los hombres que más ha resaltado en su liderazgo, que como todo líder no es inocuo, o lo quieren o lo odian, como es el señor Álvaro Uribe Vélez, que a pesar de que muchos conspiraron contra él, al final tuvo razón y ahora pudiera Álvaro Uribe Vélez retomar un poco su papel. Álvaro Uribe Vélez también puede correr la suerte que sufrió Carlos Andrés Pérez y los hechos posteriormente le dieron la razón a Pérez. Ojalá eso no pase en Colombia. Pero lo que quiero decir es que Petro no las tiene fácil porque es una sociedad absoluta y totalmente polarizada. Y él va a tener que manejarse en eso. No va a ser quizás el apoyo a Nicolás en estos primeros años no va a ser ilimitado, no va a ser amplio, va a ser medido, va a exigir algunas cosas. Los hechos nos van a demostrar esa situación. Bueno, señores, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial, mi abrazo cósmico a toda la colonia venezolana y a todos los que ven este programa. Que la fuerza los acompañe hoy lunes 27 de junio a todos y cada uno. Vamos entonces con el resumen, vamos a partir pantalla, como decimos nosotros, para mostrarles algunas informaciones de las más importantes que tenemos. Vamos primero con los periódicos. Hay poca prensa impresa a esta hora de la mañana. Tenemos en primer lugar el diario 2001. Como siempre, no refleja en sus titulares lo que políticamente pasa en el país. Y 2001 tiene una explicación para eso, pero bueno. Hasta 8 años de cárcel pagarían choros hípicos. 2 hombres atrapados en el estado Falcón en un falso centro de copiado serán imputados bajo ley especial contra delitos informáticos. El bloque de armas agradece la celeridad de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Hipódromos.
Cuadros con 6 aciertos cobrarán 33.123 bolívares. El pago móvil gana cada vez más terreno en Venezuela. Y aquí hay una cosa que para muchos ha causado risa. Dice Maduro, acabaremos con el narcotráfico, pero Maduro, a pesar de, vamos a hacer, me adelanto un comentario que iba a hacer con otro titular. Yo no tengo elementos probatorios para decir que hay participación en el narcotráfico de Maduro, de Diosdado, etcétera. No tengo, porque no conozco ningún caso preciso. Sí conozco el caso de los narcosobrinos de Silvia. ¿Hasta qué punto está Maduro comprometido con eso? No lo sabemos, porque también tenemos información de que él ha pedido que se los pidió en algún momento, pues, que los trasladaran a Venezuela. Eso deja muy mal parado a Nicolás Maduro. Pero sí, por supuesto, las tesis que corren sobre el cartel de los soles y los diferentes procesos que se han dado. Pero yo no puedo, de honestidad, decir que X o Z son narcotraficantes porque no tengo elementos probatorios para eso. Los periodistas celebran su día con el gran reto multimedia. Sí, el periodismo cambió y muchos tradicionalistas no lo entienden. Hoy las redes, el mundo de la internet, hasta la pandemia, cambió el periodismo. Y quien no se monte en esa ola de cambios se quedará atrás. Seguimos con la prensa, la prensa impresa. El diario, por cierto, del régimen, Últimas Noticias. Los Bricomil recuperan escuelas en todo el país. El presidente Maduro celebró activación de las brigadas comunitarias militares, el Bricomil. Para mí esto es más publicidad que otra cosa. El estado en general de nuestras escuelas, como de nuestros hospitales, como de nuestras instalaciones públicas, es un desastre. Es un desastre. Desactivan explosivos de los Tancol en Apure. Uno a veces no entiende lo que pasa en la frontera de grupos armados, que algunos como que son más amigos o otros como que son más enemigos. Pero lo cierto es que nuestra frontera está llena de grupos armados, mal llamados guerrillas, porque son narcoguerrillas, o grupos armados delictivos que operan en la frontera. Petro quiere normalizar relaciones con Venezuela, dice el diario Últimas Noticias. Por su parte, el periodiquito de Maracay señala: transportistas reiteran subsidio y ajustes. Bueno, nunca me han gustado los subsidios porque terminan haciéndose una suerte de costumbres. Bueno, y el diario Meridiano, el diario deportivo de Venezuela, Wimbledon, el nuevo reto. Sube el telón del prestigioso torneo inglés, donde Rafael Nadal busca obtener su tercer Grand Slam del año. La misión es muy complicada, ya que tendrá tenistas de la talla de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Matteo Berrettini. Cuadros con 6 pagan una pelota. Y aquí en la parte web de Meridiano, Luis Rengifo se viste de héroe de los angelinos a pesar de la trifulca. Bueno, estos son los titulares de la prensa impresa venezolana. Por su parte, caiga quien caiga.net, las 3 noticias que a nuestro juicio marcan parte de lo que ocurre en el país. Destino legal de monómeros en manos de Gustavo Petro. Gustavo Petro será el encargado de ratificar o no lo que ocurre allí. Los trabajadores piden intervención del gobierno. Al parecer la gestión en manos de Venezuela ha sido negativa, o en manos de la gente del interinato de Guaidó ha sido negativa. Aquí hay un interesantísimo análisis. Nicolás Maduro gana un nuevo aliado, pero no será incondicional con Gustavo Petro. No será incondicional porque por ahora Gustavo Petro en Colombia no las tiene todas
muy fácil, no las tiene fácil. Seguimos con las noticias. Disculpen ustedes acá. Vamos a ver. Ok, ya esto lo leímos. Mire, el diario Expreso, lo que pasa en Ecuador se los iba a comentar. La solución al paro en vilo por los intereses políticos, es decir, había una situación de que prácticamente el señor presidente de Ecuador iba a ser juzgado. Entonces, ante esa situación, el señor Lazo eliminó el estado de excepción, bajó la gasolina de precio, es decir, a mi juicio cayó en las redes de estos mal llamados movimientos indigenistas, que no son movimientos indígenas, son grupos de presión alimentados por el Foro de Sao Paulo, que le tiene el ojo puesto ahora a Ecuador. La nueva víctima del Foro de Sao Paulo es Ecuador. Esto mismo pasó en Chile y miren cómo desembocó. Pasó en Colombia y miren cómo desembocó. Pasó en Argentina y miren cómo desembocó. Y ha venido sucediendo. Mientras que las fuerzas contrarias al Foro de Sao Paulo siguen dispersas, disgregadas. Y su discurso, porque el problema es que los electores, las masas, pudiéramos decir, usar esa palabra que suena grosera, no actúan, las masas reaccionan. Es decir, la gente piensa más con el corazón que con la razón. Siempre lo vivo diciendo en este programa. El Nacional abre con esto. Migrantes venezolanos, dice, violencia guerrillera y el desconocimiento al interinato serán claves en el acercamiento de Petro y Maduro. Sí, son dos grandes pruebas que tiene el nuevo presidente de Colombia, que viene de ser guerrillero y va a asumir el mandato el 7 de agosto. Aunque es un hombre de izquierda, algunos piensan que se va a inclinar hacia lo racional y seguirá la línea de Alberto Fernández, de López Obrador y de Gabriel Boric de Chile, es decir, Argentina, México y Chile. Ellos se han mostrado en contra de la violación de derechos humanos y eso pudiera establecer un límite en la relación con Venezuela, lo decía al principio de este programa. Por otro lado, Monitoreamos señala, hablaron tripulantes del avión retenido en Argentina. Esperamos cumplir con los lapsos legales que se esclarezcan los hechos, señala. Sigue el cuestionamiento a esta tripulación y el señalamiento de uno de ellos con grupos terroristas. El Espectador de Caracas, mire lo que dice, ¿no? Aquí, gobierno reafirma compromiso de acabar con el narcotráfico en Venezuela. Yo repito, en concreto, no tengo pruebas de que Maduro o alguien cercano a Maduro o a sus colaboradores esté involucrado en narcotráfico. Sí hay tesis, hay teorías, hay planteamientos, pero hechos concretos no los tengo. Pudiera yo señalar algunas fuentes serias que hablan del llamado cartel de los soles y de la participación de algunos generales y políticos chavistas en el narcotráfico, pero hasta allí. Son analistas, son opinadores, son personas de medio, pero en concreto, hasta ahora, salvo los sobrinos de Silvia, que están siendo juzgados en este país, en Estados Unidos. Por su parte, el Universal, Gustavo Petro reitera que está dispuesto a normalizar relaciones con Venezuela. ¿Qué implica normalizar relaciones? ¿Reconocerá Petro a Nicolás Maduro como presidente y no a Guaidó? Prueba. ¿Qué va a pasar con el interinato o el gobierno de Internet? Ustedes saben que yo no les voy a decir mentira, yo tengo una teoría. Yo creo que el internirato, porque eso no es un gobierno eso no es un gobierno interino, sino un gobierno de Internet, al final le ha hecho daño a la causa política venezolana, porque la oposición no termina de asumir la oposición. Y además el interinato se ha convertido en un foco de corrupción
con miles de casos y miles de ejemplos. Además de que, como dice, el dinero es como la tos, no se oculta. Usted ve la forma en que viven los que están relacionados con el gobierno de Internet, cómo viajan primera clase, desde donde despachan, cómo andan. Aquí en Estados Unidos, el exilio que ellos viven es un exilio dorado, no como el que vivimos la mayoría de los venezolanos. En eso se ha convertido el gobierno de Internet. Un gobierno que no existe, que no funciona. Usted le puede preguntar a cualquier inmigrante venezolano en Colombia, por ejemplo, o en otro país, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, ¿cómo ha sido su relación con este gobierno de Internet? ¿Qué tanto lo ha ayudado? Por ejemplo, ¿han sido duros en su postura ante los casos de xenofobia en contra de los venezolanos? Y usted se puede encontrar a cuántos han ayudado o cuántas posiciones han fijado sobre estos temas. Y ahí usted saca una conclusión de la carencia real de un gobierno. Es decir, al señor Guaidó le quedó grande llamarse presidente interino de Venezuela, aunque su esposa hace unos días estuvo acá en los Estados Unidos y ella se sigue llamando primera dama. Pero primera dama, ¿de qué? O sea, son preguntas, son situaciones que yo creo que al final le han hecho más daño a la oposición en Venezuela que otra cosa, ¿no? En lugar de asumir, pues, repito, la oposición y operar, incluso yo puedo hasta aceptar que opere desde los espacios ganados, pero han guardado mucho silencio sobre muchos temas porque no hay moral con qué reclamar muchas veces. Ese es un problema fundamental. Bueno, vamos a ver qué dice Gustavo Petro de todas estas cosas. Bueno, de hecho, hay tres notas que fíjense, eh, el diario tal cual dice, con Gustavo Petro, Nicolás Maduro ganó un nuevo aliado, pero no será incondicional. Venezuela sigue en deuda con investigadores y justicia en casos de torturas. O sea, ¿cómo es eso? Que en Venezuela se tortura y usted va a negociar con los que torturan. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Por otro lado, también señala el diario tal cual esto que está de moda en Venezuela, la lucha contra las mafias hospitalarias arrastra a médicos y enfermeras. Lo lamentable es que le han hecho mucho daño al gremio médico y de la salud, que realmente hace una batalla contra la ineficiencia en los hospitales, porque si alguien es responsable de lo que pasa en los hospitales, es el gobierno nacional, es el régimen de Nicolás, es la dictadura de Nicolás, como usted la quiera llamar. Eso le ha hecho mucho daño a la salud, casos de corrupción, de carencia de presencia. Sobran los ejemplos de los hospitales. Imagínese usted, creo que por ahí hay una nota de eso, el que en Venezuela caer en un hospital público es una maldición, de verdad. Dígame si usted tiene cáncer o alguna enfermedad terminal, las condiciones en que están nuestros hospitales, la asistencia a la tercera edad, sobran las palabras y no bastan. Seguimos acá con el carabobeño, periodistas migrantes, historias cargadas de nostalgia y amor por la profesión. Dice el CNP que son más de 2.000 periodistas. Bueno, son mucho más, son mucho más. Y el periodista cuando migra, lamentablemente se enfrenta a una realidad. Algunos tienen la suerte de poder migrar y seguir ejerciendo su profesión en un medio del país donde migran. Otros lo tenemos que hacer a través de los medios, YouTube, redes, etcétera. No es fácil, es toda una calamidad. Igual por cierto, situación que también viven los abogados, los ingenieros, los médicos, las enfermeras han sorteado un poquito más la situación porque son mucho más útiles, ¿no? Y el médico venezolano, el formado en universidades públicas venezolanas, no en la UVB, es un hombre muy apreciado, su profesionalidad. Y las enfermeras ni se diga. Tengo un amigo en Perú que sus dos hijas son enfermeras y ahora se van a Chile y les ha ido muy bien. Mi amigo Hervis Medina. En cualquier momento lo invito.
Él está en Perú. Maduro asegura que está comprometido con acabar con el narcotráfico. Pudiéramos decir que esta es la segunda noticia más importante el día de hoy, ¿no? En el caso de Venezuela. Y aquí también una cosa que llamó poderosamente la atención el fin de semana. Petro le pide a la senadora Piedad Córdoba que dé un paso al costado, pero ¿lo hará de los dientes para afuera o hacia adentro? Una buena pregunta. Por su parte, el correo del Caroní, Guayana es la que estamos peleando nosotros, con la que estamos peleando. Guayana, su historia y la resistencia por un periodismo independiente. En las regiones, de verdad, da mucha tristeza lo que ha pasado con el periodismo. Yo le puedo decir no solamente el caso de Guayana, el caso del Zulia. Muchos periodistas se dedican a ser promotores de gestión, influencers de gestiones meramente cosméticas. Ponen un bombillo y como los adecos viejos. Ponen un huevo y cacarean como si hubieran puesto el cartón completo. Entonces ponen un bombillo, echan una pinturita, una gramita y, ay, mira, qué buena gestión. Alcaldes y gobernadores. Y eso ha sido triste porque ese no es el periodismo en el que creemos. El periodismo es para incomodar, pero no lo hacen muchos periodistas porque, bueno, la necesidad los lleva a servir más de promo. No hay información, sino información de gestión o promoción de gestión. Realmente el periodismo crítico, informativo, ha desaparecido. Entonces yo peleo con algunos amigos o amigas que son influencers, porque cuando se trata de defender a la gestión que les está pagando a ellos, son muy buenos, pero cuando se trata de criticarlos, son muy malos. Pero entonces atacan al madurismo, pero no atacan a los gobiernos de oposición cuando cometen errores. Eso no puede ser, eso tiene que desaparecer en Venezuela. El periodismo tiene que ser uno solo, sin ambigüedades. Lo que sea bueno hay que decirlo y lo que sea malo, caiga quien caiga, hay que decirlo. Y aquí en el periódico El Correo del Caroní, esto es un caso que también la sociedad y el propio gobierno de Internet ha dejado allí sin doliente. Madre de testigo de la masacre en Parima B denuncia ante Fiscalía Superior de Amazonas la detención arbitraria de su hijo. Mataron a estos Yanomami, los asesinaron y la cosa ha quedado allí. No hay presión, desapareció la presión. Bueno, por otro lado, también informa el Correo del Caroní, familiares piden a autoridades retomar la búsqueda de hombre desaparecido desde hace 5 años. Bueno. Reporte confidencial dice, hay una nueva, en Nueva Esparta, hay una onda tropical que pudiera hacer sentir su fuerte paso. Bueno, vamos a ver, sigue el problema del agua en Margarita. Por cierto, lo estoy investigando. Ayer bueno, lo van a ver ahora en Twitter. Hay un dirigente, puede decir, una persona de medios o un influencer, como usted lo llama, un hombre conocido en Margarita, que señala que el gobernador Morel habla del problema del agua, etcétera, pero vive acá en Miami. O sea, que Morel no está en Margarita y que no ha estado en Margarita, que opera más desde el exterior que allí. Y su hijo también. Y muestra hasta un edificio donde ellos viven en Miami. Es una cosa curiosa, ¿no? Curiosa. Yo les puedo comentar esto a manera de chiste. En días pasados, trabajando acá, fuimos a repartir una comida como delivery. Y en una vivienda decía a la persona que le íbamos a entregar la comida, Omar Prieto. El nombre de la persona era Omar Prieto. Yo no creo que sea el exgobernador zuliano. No creo, porque no creo que el gobierno de Estados Unidos le vaya a dar visa. Pero eso decía. Y lamentablemente no le tomé foto. Lamentablemente.
Seguimos con la prensa. La Nación del Táchira dice, eran tachirenses mellizos de 5 años que murieron en un incendio en Perú, el drama de la migración venezolana. Esto también acá en las redes hay muchos videos del desplome de la grada en espectáculo taurino, que van 300 y tantos muertos, heridos y 5 muertos. Aquí dice La Voz de América, tener cáncer y buscar atención en hospitales públicos de Venezuela, eso es una tortura. Venezuela es el país que peor ha tratado a sus migrantes venezolanos irregulares en España. Hay días que comemos solo una vez, y un gobierno de Internet que ha recibido tantos y tantos billones. Usted no tiene una idea de la cantidad de fundaciones que tienen los diputados del G4, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, etcétera, y dicen que ayudan, qué tal, pero eso es mentira, eso va para los bolsillos propios. Por su parte, el diario La Verdad del Zulia señala, se desploma, le da primera plana a La Verdad del Zulia, se desploma grada en plena corrida de toros en Colombia. Denuncian ataques contra la libertad de expresión, la estigmatización y criminalización de periodistas y los trabajadores de los medios. Migrantes mueren en Marruecos. 31 secuestros en el país en lo que va del 2022. Estamos un poquito terminando el 6º mes. Se inundan sectores de Machiques tras fuertes lluvias del sábado. Cuando llueve en Venezuela nos damos cuenta que todos los gobiernos son puramente cosméticos, que no hay realmente, como dice mi amigo Néstor Rincón, una planificación. Y ahora van a cobrar el aseo urbano a 8 y 10 dólares en muchos municipios. A mí me parece bien que se cobre, pero que sirva, que funcione. No hay gas. Por ejemplo, en muchas zonas de Venezuela no hay gas, no llega el gas. Maracaibo es una, donde la mayoría de los sectores no llega el gas, no llega el agua. Ahorita circunstancialmente está resuelto el tema de la gasolina en el Zulia, pero en otros estados no. Seguimos acá, el diario La Opinión de acá de los Estados Unidos señala, fíjense ustedes, por cierto, hay un testimonio que yo le pido a la gente que lo lea en YouTube, de un venezolano que atravesó la selva del Darién en Panamá. De verdad que, señores venezolanos, yo sé que la necesidad obliga, pero si usted se va a venir, como se están viniendo muchos, no lo haga. Cuide su vida y la de su familia. Vean ese en el canal de YouTube, Caiga Quien Caiga CQC TV. Escuche ese testimonio de ese venezolano. Es terrible lo que vive. Aquí está, miren, inmigrante se fractura el cráneo y muere al caer del muro fronterizo. Mire, ¿qué ocurrirá con migrantes detenidos durante largo tiempo por irse sin derecho a fianza? Es que es un problema grave porque yo tengo que decirlo así. Se han venido también de Venezuela para acá y de otras partes de América muchos malandros. Entonces nosotros nos molestamos, pero la sociedad de Estados Unidos tiene razón de ponerle límite a eso, de buscar soluciones. Y nosotros nos molestamos, pero ellos tienen razón, porque ha venido mucha migración buena, pero también ha venido mucha migración mala. Fíjese, hayan a 5 migrantes ahogados en canales en la frontera de Texas con México. Por eso le insisto a los venezolanos, es un error venirse como se están viniendo. Es un error terrible. Peligra tu vida. Seguimos con la prensa y aquí se está preparando una nueva caravana desde Chiapas sin los permisos para atravesar México. Ahí hay un gang que se aprovecha, que comercia con eso, los comercios de los coyotes, es toda una mafia, donde hay autoridades también de México metidas en esa mafia. Seguimos con ese es el diario La Opinión, el San Diego Tribune. Se espera que las temperaturas alcancen los 100 grados en los valles y estribación, es decir, en California. Sí, un calor terrible ahí en este momento en los Estados Unidos. Aquí en Miami, 80 Fahrenheit, llévelo a centígrados. Y en el caso, en otras partes, 100 grados, 40 grados. O sea, una cosa terrible con el calor. Con la diferencia de que esta es una sociedad que se planifica, que
que se organiza para combatir eso. Por otro lado, fíjense, mientras el gobierno de Venezuela dice que combate el narcotráfico, en Estados Unidos esta es la tesis que prevalece. Esto no es una noticia nueva, esto es una noticia vieja. ¿Ve? Estados Unidos acusa a Maduro y Cabello de convertir a Venezuela en un narcoestado. Lo que yo no entiendo, cómo si ha habido voceros del gobierno de Estados Unidos acusando a Maduro y a Cabello de convertir a Venezuela en un narcoestado, cómo es que permiten, promueven el diálogo con un narcoestado. No lo entiendo. Y bueno, tenemos en los videos, Fuerza Vecinal está cumpliendo un año, ahí tienen la actividad de ellos en San Francisco. Mire, y por cierto, hoy día de los periodistas a veces también le meten al ridículo. Miren esto del señor de Globovisión. ¿Ve? Dice Mingo, ¿qué vaina es esta? ¿Ve? Miren este. Bueno, porque lo vean, algunos periodistas caen en ese ridículo. Aquí está la gente de Fuerza Vecinal cumpliendo un año. Ahí está hablando Juan Carlos Fernández, que es promotor de este grupo en el Zulia. Y esto pasó aquí en los Estados Unidos. No lo puedo colocar porque es un caso de violencia y no censuran las normas de comunidad. Una cliente de McDonald's se enfureció, una cliente de color, tras negarle un artículo, un helado, y entonces le cayó a golpes a los empleados. Y fíjense, fue una cliente de color. O sea, como decimos en Venezuela, es una cliente negra. Si es al revés que ocurre, imagínense ustedes, esto sería noticia de primera plana. Entonces, allí el periodismo está fallando. Porque hay racismo, el racismo hay que combatirlo, venga de donde venga. Y en el pasado ha habido mucho racismo en contra de la población de color, pero en el presente también lo sufren los blancos, los latinos, etcétera, ¿no? Aunque nunca comparable, por supuesto. Mire, y aquí estos chavistas, diríamos chavistas arrechos, para mí decepcionados, reclaman sus derechos. Miren cómo están hablando, miren. Buenos días. Estamos una vez más aquí, permiso para quitarme el tapaboca, hoy 23 de junio del 2022, a las 7:25 de la mañana. Estamos aquí, Dique y Astillero, PDVSA Industrial, Avenida Principal, La Rosa, Vías Antiguo Premisa. Buenos días, señor presidente obrero Nicolás Maduro. Aquí está un equipo de trabajadores, mujeres y hombres, profesionales en la innovación, en la ciencia y en la tecnología, que hemos demostrado con hechos cómo habíamos recuperado las embarcaciones necesarias para la recuperación de las operaciones en el lago. Fueron más de 80 unidades, presidente, recuperadas en estos 12 años de trabajo en PDVSA. Una de las unidades, presidente, permítame, Gabarra LD408, mantenimiento mayor estructural de casco. Gabarra GP21, mantenimiento mayor de casco. Lancha Batalla Naval del Lago de la 1 a la 8, mantenimiento mayor toda. La Servináutica, la L008, lancha L52, fue la primera que salió. La barcaza 7 de octubre, la barcaza Gaby 1, entre otras, son más de 80, presidente. Hoy, cuando la patria necesita mayor cantidad de mano de obra calificada, nos sacan, nos echan de PDVSA Industrial, de PDVSA Petróleo. Bueno, peor les debe pasar a ustedes, me disculpan, por creer en Maduro. Y eso de llamarlo presidente obrero, eso es una vergüenza. Primero, nunca fue obrero, siempre fue un reposero. Y ustedes celebraron cuando votaron a los verdaderos trabajadores de PDVSA. Bueno, están recogiendo, señores trabajadores, lo que sembraron. Así se los digo, caiga quien caiga. Bueno, y César Pérez se revela contra los cogollos y señala la ruta que según él debemos seguir. Él dice que contra los cogollos. Escuchemos a César Pérez Vivas, uno de los aspirantes o precandidatos a ser candidato de la oposición en las elecciones del 2024. Vamos a escucharlo. Y esa unión no se va a lograr en Caracas. Y se lo digo con la experiencia que me da haber estado 20 años de parlamentario en el Congreso y en la Asamblea, porque
porque yo soy un hombre de provincia, soy diputado del Táchira, soy gobernador del Táchira, y creo que es la hora de que las regiones de Venezuela levanten su voz y le incitamos a los señores que manejan el poder nacional, que es la hora de la democracia, de los ciudadanos. Y le digo a los dirigentes, a los líderes de esta sociedad, que nos quitemos la hipoteca de Caracas, que aprendamos a tener nuestro propio criterio, a defender nuestras tierras, a no estar dependiendo de una orden que nos venga de Caracas, si la orden es buena o es mala. Hay que fortalecer las regiones, fortalecer el municipio, fortalecer los estados. Y para eso hay que hacer un cambio en Venezuela. ¿Por qué? Porque se estableció un estado centralista. La Constitución de 1999. Bueno, él habla contra esos cogollos y él tiene razón. A mí me gusta mucho lo que vemos en Estados Unidos, donde los estados son verdadera y auténticamente autónomos. Vean esta migrante venezolana. Este no puede ser el cuadro. Yo de verdad insto a los venezolanos a que no caigan en esto, sobre todo en un país. La cosa aquí en Estados Unidos no viene fácil. Hay una recesión en puertas. Aquí no es fácil, no es soplar y hacer botella como muchos creen. Escuchen lo que padeció esta madre, y así son muchos. ¿Qué tiempo tenías aquí en Tapachula? No, 3 días. 3 días nada más. ¿Y venías de dónde? De Trujillo. No, ¿de qué parte? ¿De Colombia? ¿Vienes directo de Venezuela? No, venimos de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Y cuántos días duraste para llegar aquí? Ya tengo 25 días viajando. ¿Vienes con tu esposo y tus niños? ¿Y a dónde van a llegar aquí? A Estados Unidos. Pero van a entrar por donde, por Piedras Negras. Por Piedras Negras. Oye, ¿qué es lo más fuerte que han debido pasar aquí? La selva en México. ¿Te trataron muy mal en México? No me trataron mal, pero todo este proceso migratorio es terrible. ¿Y en la Y los niños no pueden esperar, los refugios están pero colapsados. O sea, fíjese, ella está reclamando lo que pasa en los refugios, pero es que quien viene de esa manera, ¿cómo puede creer que le van a dar todos los beneficios? Sobre todo en la cantidad enorme de migrantes que hay. Es un infierno lo que viven los venezolanos y muchos latinoamericanos. Bueno, y aquí está lo que yo les decía. Javier Vivas Santana en Margarita dice: mientras el octogenario gobernador vive y controla Nueva Esparta y la isla de Margarita por WhatsApp desde su penthouse en Miami, y el alcalde de Maneiro, el hijo del gobernador, el nieto, perdón, del gobernador, vive desaparecido, el pueblo de Pampatar tiene que trancar calles porque llevan más de 60 días sin agua y sectores sin electricidad, sin luz. Y Pampatar, yo diría que en Pampatar se dan los escenarios más terribles, porque usted encuentra hipermercados que no los ven en Miami. Y fíjese, y los ve en Pampatar, pero al mismo tiempo hay graves problemas. Aquí supuestamente el gobernador vive acá en este edificio, ¿ve? Desde acá, desde Miami. Lo está señalando Javier Vivas Santana. ¿Ve? Y este es Alfredito, este es Morel David, que bastante criticó a Alfredo Díaz, el ex gobernador, y igual sufren los mismos problemas en este momento los neospartanos o los margariteños, como usted los quiera llamar. Bueno, y termino acá con los tambores. Fue día, la semana pasada fue día de San Juan. Y miren ustedes cómo se lleva en la sangre la música de tambor, la música, la herencia negroide que tenemos todos los venezolanos. Entonces, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Bueno, señores, por hoy hemos llegado al final del programa. Hoy es lunes 27 de junio. Nuestro abrazo cósmico a toda la colonia venezolana, a todos los venezolanos. Las bendiciones del Padre Celestial. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Nos volvemos a escuchar mañana.
por este mismo canal o por estos mismos canales y plataformas. También estamos en Instagram y, como siempre les decimos, aquí seguiremos nosotros, caiga quien caiga, y nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. No es que no somos los únicos, hay otros que también los dicen. De todo lo que usted vio y de todo lo que escuchó, pues haga usted el juicio. Feliz día para todos. Que la fuerza los acompañe.